Hola, mi nombre es Martín Rodríguez Fermepín y soy el profesor titular de la materia Biología e Introducción a la Biología Celular del programa UA21. Junto al resto del equipo docente que conforma esta materia, le queremos dar la bienvenida y desearles mucho éxito en este camino que están comenzando a transitar. Este material, que llamamos seminario, tiene como objetivo realizar una breve introducción de los diferentes contenidos que iremos desarrollando en esta materia, de manera que le resulte más sencilla la lectura de la bibliografía recomendada. En este primer seminario vamos a desarrollar brevemente la relación que existe entre biología y las ciencias de la salud humana. La primera pregunta que muchos de ustedes se hacen es ¿por qué tengo que estudiar biología? ¿Para qué me sirve esta materia? ¿Qué tiene que ver biología con odontología o farmacia o bioquímica o medicina? Para responder estos interrogantes, vamos a comenzar por el principio, descubriendo a las personas que marcaron un antes y un después en la historia de las ciencias de la salud humana. Todo comenzó hace unos 13.700 millones de años atrás con el famoso Big Bang. ¿Por qué nos retrotraemos a eso? Porque es a partir de ese momento que comenzó a formarse la materia, que con el paso de millones de años dio origen a la vida. Como mencioné recién, más adelante veremos justamente qué características posee un ser vivo. Si bien hay descripciones o referencias a la medicina desde los antiguos egipcios, o en China incluso, es con los griegos que la medicina empieza a practicarse con un pensamiento científico. Fue Hipócrates quien separó la práctica de la medicina con lo religioso o mágico, y Aristóteles quien realizó la primera clasificación de los seres vivos. Luego se destacó Galeno, en el año 130 después de Cristo, y quien es considerado el padre de la medicina moderna. Y luego, por aproximadamente, llegamos entonces a la próxima personalidad destacada, que es Andrés Vesalio, considerado el padre de la anatomía por su descripción anatómica publicada en 7 tomos en el año 1543. Incluso en estos tomos se refutan algunas de las ideas de Galeno. Por su parte, William Harvey describe la circulación de la sangre hacia 1628. Marcelo Malpighi, en 1656, es considerado el padre de la anatomía microscópica, pero es Anton van Leeuwenhoek quien diseña el primer microscopio con gran aumento. A partir de este hecho relevante, Robert Hooke publica en 1665 50 observaciones microscópicas con dibujos detallados en un libro llamado Micrografía. Es en este libro donde aparece por primera vez la palabra célula, utilizada como sinónimo de celdas que aparecen en los panales de las abejas. Sin embargo, no supo demostrar lo que estas celdillas significaban como constituyentes de los seres vivos. Casi 100 años después, alrededor de 1750, Carlos Linneo publica el libro Sistema Natural, donde define una organización y clasificación jerárquica en clase, orden, género y especie, por lo que se lo conoce como el padre de la taxonomía. Otro hito importante es realizado por Jan Ingenhousz, quien en 1738 plantea el proceso de fotosíntesis. Por su parte, Georges Cuvier se lo considera el padre de la paleontología por sus grandes aportes en el estudio de los fósiles, y a Claude Bernard, padre de la fisiología. Este médico francés publica en 1865 su obra fundamental llamada Introducción al estudio de la medicina experimental. Por su parte, Jean-Baptiste Lamarck realiza importantes aportes a la teoría evolutiva y estableció el término biología juntamente con Treviranus. En 1838 surge la teoría celular, la cual vamos a hacer referencia en una diapositiva más adelante. Se puede decir que los ideólogos de esta teoría son dos. Por un lado, Theodor Schwann, por otro, Matthias Scheiden,
quienes estudiaban células animales y vegetales respectivamente. Un poco más adelante hace su aporte el médico y biólogo alemán Rudolf Virchow, quien formula la generalización de que las células siempre se multiplican por división celular. Y así llegamos a 1859, donde luego de largos años de viaje y observaciones, Charles Darwin publica el famoso libro El origen de las especies, creando las bases de la teoría evolutiva moderna. En 1866, Gregor Mendel, luego de realizar numerosos experimentos cruzando diferentes tipos de semilla, propone las leyes de la herencia que hoy llevan su nombre. Por su parte, Louis Pasteur se destacó en muchísimos aspectos. Por un lado, desarrolló el proceso que hoy lleva su nombre, pasteurización, y que permite eliminar microorganismos de alimentos. Y por otro, refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea de la vida. Ya en el siglo XX, Alexander Fleming descubre el primer antibiótico, que fue la penicilina. Este hecho hizo que ganara el premio Nobel en 1945. Otro hecho que marcó un punto de inflexión en la historia de las ciencias biológicas fue en 1953, cuando James Watson y Francis Crick proponen la estructura de doble hélice del ácido desoxirribonucleico o ADN, y de esta manera proporcionan los medios para comprender cómo se copia y cómo se transmite la información hereditaria del ser humano de una generación a otra. Por este descubrimiento recibieron el premio Nobel en 1962. Para terminar, no podemos dejar de mencionar a los 3 de los 5 premios Nobel argentinos. Por un lado está el médico Bernardo Usay y por otro los químicos Luis Federico Leloir y César Milstein. Para terminar, te cuento que el 12 de agosto de 1821 se creó la Universidad de Buenos Aires, haciéndose cargo de toda la educación primaria, media y superior impartida en la provincia de Buenos Aires. En 1822, la universidad se organiza en 6 departamentos, entre ellos medicina, junto a primeras letras, estudios preparatorios, ciencias exactas, ciencias sagradas y jurisprudencia. A partir de 1944, la Facultad de Medicina se ubica donde está ahora, es decir, frente a la Plaza Jussey. Te invito a que averigües en dónde estaba emplazada antes, y como ayuda te muestro esta imagen que corresponde a la antigua Facultad de Medicina y que representa un acto médico. Hoy en día esto está en la parte superior de otra facultad. En 1946 se crea la Facultad de Odontología. Y recién, en 1957, la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Fíjate bien, porque en algunos de estos edificios muy pronto vas a estar estudiando la profesión que elegiste. Habiendo mencionado algunos de los aspectos históricos más relevantes, podemos decir entonces que la biología está inmersa o incluida en las ciencias de la salud. Conocer los conceptos básicos de la biología celular le permitirá al futuro médico sentar las bases para comprender el origen y los mecanismos fisiopatológicos a través de los cuales se desarrollan las patologías, así como también entender cómo actúa un determinado fármaco o cuál es el fundamento para realizar una intervención quirúrgica y cuáles pueden ser sus ventajas o desventajas. En cuanto al bioquímico, incorporar los conceptos de biología celular le permitirá construir los cimientos para luego entender, interpretar y validar los diferentes tipos de análisis clínicos que se realizan las personas habitualmente, así como participar en el desarrollo de nuevos fármacos para que actúen en determinadas células o tejidos. Por su parte, al farmacéutico le servirá también para participar de la elaboración y diseño de nuevos fármacos, así como también para entender el mecanismo de acción de una determinada droga y su eventual uso en la patología. Finalmente, al futuro odontólogo
Los contenidos de esta materia le aportarán las bases necesarias para que comprenda la formación de los dientes, por qué y quiénes forman las caries o las infecciones, qué tiene que considerar al momento de realizar una extracción o un conducto de una pieza dentaria. En fin, todo lo necesario para que el estudiante de odontología ingrese a la facultad con los contenidos necesarios para abordar otras materias. Por último, y no por eso menos importante, en todas las profesiones está la palabra investigación. Como alumnos de la UBA, tienen que saber que lo que diferencia a esta universidad de muchas otras donde también se dictan estas carreras es que en la UBA, además de brindar conocimientos, también se lo genera a través de todos los grupos de investigación que forman parte de ella. En el caso particular de las ciencias de la salud, si ustedes incorporan los conocimientos que brindaremos durante el desarrollo de esta materia, estarán en condiciones de tener las primeras herramientas que serán de suma utilidad para realizar investigaciones en cualquiera de los grupos al que ustedes quieran ingresar. Cabe destacar que este listado contiene solo algunos ejemplos de todas las incumbencias o relaciones que se dan entre la biología y las ciencias de la salud, por lo que con el correr del tiempo y a medida que avancen en sus carreras, podrán apreciar la presencia de los contenidos que desarrollaremos en esta materia en su formación profesional. Así, a modo de ejemplo, los contenidos que desarrollemos en esta materia van a estar íntimamente relacionados con otras materias como anatomía, bioquímica, citogenética, citología, embriología, fisiología, genética, histología, inmunología, microbiología, virología, entre tantas otras. ¿Y sabes una cosa? Estas asignaturas que acabo de mencionar forman parte de los planes de estudio de las carreras de medicina, odontología y farmacia y bioquímica. De esta manera termina el primer seminario. Como te habrás dado cuenta, la idea del mismo fue ver cómo se relaciona la biología en general y la biología celular en particular con algunas de las carreras que elegiste para tu desarrollo como futuro profesional de las ciencias de la salud. Esperando que este material te haya servido de utilidad, me despido hasta el próximo seminario. Muchísimas gracias.